Hola a todos, hoy vamos a hablar de la composición en la pintura a la vez que voy pintando una acuarela. Bien, hay 4 cositas que quiero que sepáis y con eso ya vais más que sobrados. En primer caso, ningún objeto importante tiene que ocupar el centro del cuadro. Sin embargo, si no ocupa el centro, ¿qué ocupará? Pues una forma de distribuir los objetos importantes es hacer una subdivisión de 3 partes en vertical y en horizontal, y donde esas rectas confluyan tendremos 4 puntos interesantes donde colocar elementos importantes. Eso vamos a llamarle la regla de los tercios. No hay que hacerlo con escuadra y cartabón, o sea, hay que hacerlo imaginariamente, no hace falta dibujarlo, solo imaginarse dónde estarían esos puntos para situar los objetos importantes. Aquí tenemos un ejemplo de una figura que ocupa el centro, el de la izquierda, y otras figuras que están bien colocadas por ocupar esos puntos de a 1/3 y 2/3 dentro de lo que es la superficie del cuadro. No olvidéis también que en los extremos, en las esquinas del cuadro, tampoco hay que colocar elementos importantes. Siguiente punto. No dibujar simetrías. Hay que buscar siempre la asimetría. Por lo tanto, la figura de la izquierda sería incorrecta, la figura de la derecha sería correcta. En el dibujito de la izquierda tenemos 2 árboles que, aunque fueran de diferentes formas, al tener una altura similar, pues ya no son bastante simétricos. En estos casos son muy parecidos, pero aunque fueran un poco distintos, tampoco quedaría bien la composición. En la figura de la derecha, como veis, la diferencia entre un árbol y otro y en la lejanía con respecto al espectador está cambiando y, por lo tanto, la composición sería mucho más correcta. Aquí tenemos otro caso de correcto e incorrecto. En el primero hay 2 líneas rectas que confluyen al centro de la línea de horizonte, y en el segundo hay unas líneas curvas, como una carretera curva. Bien, no significa que no se puedan hacer líneas rectas en un cuadro. Lo que significa es que esas líneas rectas no deben apuntar al centro. Que sean rectas o curvas, eso es lo de menos. Quizá queda un poco confuso el hecho de combinar esos dos ejemplos, pero acordaros de eso. Nunca apuntar al centro. Y aquí tenemos un ejemplito de lo que acabamos de decir, el cuadro de la izquierda y el cuadrito de la derecha. Y ahora seguimos utilizando líneas rectas, por lo que digo que las líneas rectas no son ningún problema, sino el lugar de donde surgen. Esto es una perspectiva cónica, o el principio de una perspectiva cónica, donde aparece un punto de fuga desde donde surgen todas esas radiaciones de rectas. Pues bien, ese punto de fuga no tiene que estar en el centro del cuadro. Viene a ser lo mismo que la primera regla que dijimos al principio. Aquí tenemos un ejemplo. En el primero vemos el punto de fuga muy centrado, con lo cual estamos contraviniendo la regla inicial. Y en el segundo hemos colocado el punto a un lado, que ese punto, si ocupa la regla de los tercios, esos 4 lugares importantes que habíamos explicado, pues mejor que mejor. Aunque no sea exactamente así, tampoco pasaría nada. Ya sabéis que la composición no es una ciencia exacta. Vamos a repasar lo que hemos estudiado. Primero, no coloques nada importante en el centro ni en las esquinas del cuadro. Recuerda las reglas de los tercios, huye de la simetría y cuando coloques la línea de horizonte procura que no esté en el centro, sino que o bien más arriba o bien más abajo. Y si puede ser a 1/3 o a 2/3, pues ya mejor que mejor. Vamos a ver ahora en este cuadrito si cumple alguna de las normas que hemos explicado. Efectivamente, fijaros la regla de los tercios. Aquí tenemos 4 puntos importantes y la casa y el coche están en el segundo tercio contando desde la izquierda. Lo único que no me gusta es este poste que ocupa la mitad del cuadro, que lo cambiaré a la hora de dibujar. Y tampoco me gustan que en los extremos izquierda y derecha hayan 2 casas, como enmarcando el cuadro, contraviniendo lo que hemos dicho antes de la simetría, con lo cual quitaré la de la derecha. Pero además de la composición, hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar como modelo una imagen. Fijaros que cuando pasamos esa imagen a escala de grises queda bastante coherente. Los grises quedan bastante unidos, hay una conexión entre ellos y lo mismo hay una zona blanca que está también bastante conectada. A veces tenemos imágenes donde los blancos, los grises y los negros se mezclan de una manera muy confusa. Entonces habría que plantearse cambiar de imagen o modificarla. Os voy a enseñar un ejemplo de esto.
Fijaros en esta imagen donde sí, se ve una casa al fondo, se ven unos pinos, pero hay mucha confusión con las sombras proyectadas. ¿Qué pasa si pasamos esa imagen a blanco y negro? Pues ahora lo vais a ver. Fijaros qué galimatías, qué confusión. Esto ya de entrada va a ser muy complejo a la hora de pintar. Siempre que tengáis una imagen, sea real o sea una fotografía, con este grado de confusión entre las luces y las sombras, más vale que la desechéis. Bueno, y ahora sí, vamos con nuestro cuadrito. He preparado un azul cobalto y le estoy dando al cielo. He puesto el modelo en blanco y negro para ir copiando solo los valores e inventarme el color. Hasta ahora me ha dado buen resultado y me ha aficionado a pintar de esta manera. Vamos a ver qué pasa hoy. La idea es hacer un cuadro un poco con colores fríos, o sea, utilizando azules, grises y pocos amarillos. ¿Qué paleta estoy empleando? Pues muy breve, muy escasa. El azul cobalto, el siena natural, el siena tostado, el rojo pirrol y para de contar. O sea, 4 colores. Quizá me he excedido en la brevedad, pero es que no he necesitado nada más. Fijaros que ahora estoy haciendo una especie de violáceo con el rojo y el azul y estoy pintando la parte de abajo de la carretera, que es bastante clara, sabiendo que luego pues secará y se aclarará más todavía. Ahora estoy dando unos marrones, pero bastante fríos, o sea, están muy matizados porque tienen mucho de azul, aunque parezca que no, y encima están sobre un gris azulado, con lo cual por la transparencia de la acuarela aún quedan más fríos. Seguimos dando la primera capa, bueno, aunque sea una segunda capa sobre húmedo, considero que es la primera capa, porque la de abajo no se había secado todavía. Cuando tenemos el papel húmedo podemos considerar que estamos en la primera capa. Es como corregir el color sin dejar que haya secado, pues se coloca una segunda capa, pero que se podría haber hecho desde el principio, pero ha sido un error, entonces le doy una segunda capa antes de que seque. Ahora cuando tengamos ya toda esta capa cubriendo el papel es cuando dejamos secar y hacemos ya la segunda capa. Bueno, esto es un marrón porque es un campo, pero como quiero que sea con colores fríos, pues estoy metiéndole mucho azul y ha quedado un marrón muy agrisado. No sé si ha sido buena idea en decidirme por hacer un cuadro con colores donde dominen los azules y los colores fríos. Creo que no ha sido una buena idea, la verdad, porque me está dando problemas a la hora de sacarle un poquito de viveza al color. Y seguimos con estos 4 colores, o sea que realmente las mezclas no tienen mucho misterio. Prácticamente en casi todos los colores aparecen esos 4 colores que he nombrado, quitando el cielo, que era un azul cobalto puro. Todo lo demás son mezclas muy agrisadas de estos colores que he dicho. Y aunque hayan tonos que parezcan muy oscuros de entrada, siempre hay que tener en cuenta que la acuarela al secar va a aclarar mucho. Que es el principal problema del acuarelista. El tener que imaginarse qué tono va a tener la acuarela cuando seque. Bueno, aquí estoy limpiando un poquito antes de que seque, porque hay una zona, una línea blanca o una línea muy clara que se ve y no quiero perderla porque hace bastante bonito. Y seguimos pintando la parte de vegetación, parte de atrás, con esos mismos tonos verde azulados,
más bien azulados que verdes. Ahí se vislumbra una casa, pero solo se vislumbra. Y aquí hay un poste. En principio no lo iba a dibujar, pero como se me ha extendido la pintura por el cielo, para disimular esa mancha, pues voy a hacer el poste. Y ahora oscurezco un poquito más la fachada esta. Estamos con un gris, que en la parte de abajo es un poquito más azulado. Siempre busco ligeras variaciones, a veces ni se notan, pero sí que hay variaciones en las superficies. Y ahora ya empezamos en seco, porque esa capa ya está seca, a darle ese valor adecuado. Es decir, estamos en la segunda capa cuando ya uno tiene que esforzarse en acercarse al máximo al valor correcto de la fotografía. También es un violáceo. Para que no sea un violeta puro, pues siempre añado un pelín de siena tostado, con lo cual se hace más gris, se agrisa un poco y deja de ser tan violáceo. Ahí hay una especie de valla. Ahora añadimos una línea que hay por abajo, muy suavecita. No siempre tiene el mismo grado de oscuridad. Conforme vamos hacia la derecha, esa línea se hace más suave, con lo cual la última pincelada tenía más agua. Y ahora estamos haciendo el color marrón de la tierra, pero al estar el cuadro en una gama azulada, bueno, esa es la idea que tengo, que no es que me esté saliendo muy bien, pero bueno, pues ese marrón no es demasiado cálido, más bien es frío y gris. Aquí tenemos un verdoso, que antes de que seque el marrón ese que acabo de poner de la tierra, pinto con ese verdoso de manera que los matorrales se funden un poquito. Y considero que eso mejora un poco la estética del cuadro. Una cosa a tener en cuenta a la hora de pintar es controlar las líneas recortadas de las líneas difusas. Yo todavía no estoy mucho con esa dinámica, pero a veces lo hago, ¿no? Y es que hay líneas que se funden, manchas que se funden, lo veis ahora, por ejemplo, se está fundiendo el marrón de la tierra con el oscuro de los matorrales, y también por arriba el matorral se funde con la tierra, y hay otras manchas que son muy recortadas, muy delimitadas. Jugar con esas dos cosas de manera sabia pues le da a la acuarela una plasticidad muy importante. Por ejemplo, los árboles del fondo, que luego los reforzaré y los haré más oscuros porque lo está pidiendo el modelo. Si se hubieran fundido un poquito más con el cielo, pues habrían quedado mucho mejor. Luego al final haremos una comparativa de la acuarela tal como me ha quedado y del modelo original y sacaremos a un fallito. Esa casa queda muy oscura, pero estoy confiando en que al secar aclare un poquito. Y seguimos oscureciendo también algunos elementos de los matorrales que acabamos de pintar antes de que seque esa capa.
Bueno, ahora vamos con la sombra proyectada, que es una sombra bastante oscura. He preparado un violeta un poco matado, he mezclado con un poquito de marrón también, un poquito de rojo. Bueno, rojo tiene que tener porque es violeta. Pero para que no quede tan puro le he metido un siena tostado también, un poquito. Y estos son los oscuros más oscuros del cuadro. Por lo tanto, podía haberlos dejado para el final, pero los he pintado ahora. Tampoco pasa nada, ¿eh? Ahora vamos a darle un toquecito a los árboles del fondo, que en el modelo están bastante oscuros. Quizás podría haber interpretado esto de otra manera y haberlos hecho un poquito más claros. Aunque en el modelo estén más oscuros, yo haberlos hecho más claros. Bueno, ahora hemos hecho un rojo matado también, un rojo muy mezclado con un poquito de azul y tal, para pintar el tejado. Pero como el tejado no resalta demasiado con respecto al cielo en grado de oscuridad, lo que estoy haciendo ahora es limpiar con el pincel ya un poquito más limpio, ir quitándole pintura a ese tejado para aclararlo, para acercarme al valor real del tejado. Fijaros que al final he podido limpiarlo bien y se ha quedado bastante clarito, que es lo que me interesaba. Estoy siguiendo ciegamente los valores del modelo, por lo menos lo estoy intentando. Por eso los árboles del fondo han quedado tan oscuros, porque en la fotografía eran así. No significa que eso mejore el cuadro. Ya digo que ahora si lo tuviera que pintar de nuevo los haría más claros para dar sensación de lejanía. Pero bueno. Ahora estamos ya en el primer término, pintando esos matorrales, que imagino serán marrones, porque ya os digo que el modelo yo siempre estoy mirando el modelo en blanco y negro y no estoy mirando el modelo en color. Intento que esos marrones no sean demasiado cálidos, no tengan demasiado amarillo. Bueno, amarillo no lo estoy gastando, pero el siena natural es amarillento, es un ocre amarillo. Y tampoco lo estoy utilizando demasiado. Ahora estoy haciendo un gris para la carretera. Y aquí vamos a hacer una especie de pendiente al lado de la acera, muy sutil, me parece también en la fotografía. Y vamos ya con los detallitos de la casa. Aquí un arbolito. Luego, como digo, haremos una crítica de este cuadrito. De entrada ya os digo que me está pareciendo demasiado fotográfico y eso no me acaba de gustar, pero bueno, hay gente que le gusta que un cuadro quede fotográfico. A mí personalmente es mi lucha evitar que me queden demasiado parecidos a la fotografía. Incluso estoy pintando tomando el modelo en blanco y negro para evitar copiarme los colores de la fotografía, pero aún así me quedan fotográficos. Tampoco me quedan demasiado sueltos, están bastante controladito todo. Bueno, son los estilos de cada cual, pero bueno. Ahora he acelerado mucho porque se estaba alargando demasiado el vídeo entre lo que hemos explicado de la composición. Y aquí tenemos ya el resultado final. Le he añadido fuera de cámara una sombra en primer término, como de un árbol que está a la izquierda, que proyecta la sombra sobre el camino. No sé si mejora o no, pero yo me lo pedí al cuerpo porque si no el camino queda demasiado soso y así lo he hecho. Y ahora vamos a comparar ese resultado con el cuadro original. Y aquí está la fotografía y tenemos el cuadro a la derecha. Lo primero que llama la atención es esos claros que tiene la fotografía, que yo me los he cargado. O sea que a nivel de valoración, digamos que he oscurecido demasiado lo que es el camino,
No me molesta demasiado, pero sí que es verdad que en la fotografía queda muchísimo más claro, la cera es mucho más ancha, pero bueno, eso en un paisaje el dibujo no es tan importante, la precisión en el dibujo, pero sí la precisión en la valoración. Creo que me habría quedado mejor si mi camino y mi acera hubieran sido más claras. El color, pues como lo he hecho sin mirar el color, me ha quedado más frío y el cuadro original ha quedado más cálido. Si tengo que sacarle pegas, la verdad es que pienso que hubiera sido mejor pintar con el cuadro el modelo en color, mirando el modelo en color, porque los colores de la fotografía superan, pienso yo, a los colores que le he dado yo a mi cuadrito. Yo no sé qué pensáis vosotros. Pero bueno, aún así, como la valoración está bastante bien, quitando, como digo, del camino, pues el cuadro se salva. En fin, espero que hayáis aprendido algo, que os hayáis entretenido y si es así os agradecería que me dierais un like y nos vemos en el siguiente. Hasta luego amigos.